Bien, pues buenos días otra vez, qué gusto, tardes, hombre, es que yo ando bien, madrugué. Bueno, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, pues qué bueno porque traigo un mensaje para ustedes. Quiero hablar sobre la serie que he estado mencionando sobre derrotando a los gigantes, pero el gigante que quiero hoy hablarles es sobre la derrota. Muchas veces somos derrotados por la derrota, así es que no te dejes derrotar, hay algo que tenemos que hacer y acompáñame a orar. Padre, pedimos que nos abraces, nos toques, nos llenes de ti, de tu amor, de tu presencia, de tu palabra, y que hoy cuando salgamos de aquí, salgamos con una mente renovada. Restáuranos, Señor. Ayúdanos, vivifícanos, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. No sé si alguna vez te has sentido fracasado, has sentido que has fallado, tal vez un examen que presentaste y no pasaste. Los jóvenes pasa esto, que presentan para entrar a alguna carrera y de pronto pues no alcanzaron el puntaje o tú fuiste a hacer alguna entrevista de trabajo y resulta que no calificaste para lo que estabas buscando, o alguien te ganó el puesto y entonces te sientes mal, te sientes fracasado, posiblemente una relación que tronó y sientes que fracasaste, te sientes derrotado, te sientes mal, o no sé, en alguna tarea que por alguna causa no pudiste completar. Bueno, quiero que veas que hoy te tengo buenas noticias porque tu nombre, si hay alguien ha fracasado en alguna vez en su vida en algo, o en todo, o en muchas cosas, bueno, te identificas con esto. Todos hemos fallado en algún momento de la vida, hemos enfrentado situaciones difíciles, pero quiero darles una buena noticia. Tu nombre figura junto con muchos personajes que también tuvieron problemas igual que tú. Un caso es el de Beethoven, el famoso compositor. Su maestro de música lo evaluó diciendo: como compositor, Beethoven es un caso perdido. Imagínate, este era el maestro, así lo veía, así lo visualizaba. Y a veces nos etiquetan y dicen: no, tú de ahí no vas a salir, tú eres un bueno para nada, no vas a lograr nada. Y a veces nosotros mismos lo hacemos. Otro caso, Thomas Edison, el inventor de la lámpara incandescente o el foco de luz eléctrica. Sucede que sus maestros dijeron que él era tan tonto que jamás podría aprender. Y mira ahora las luces que tenemos gracias a lo que surgió de sus pensamientos y su creación. Hay un J.W. Woolworth, el gran empresario de la cadena de tiendas. No sé si algunos conocieron, había una tienda en Tampico que se llamaba así, Woolworth. No sé si les tocó conocerla, creo que ya no existe, no sé. Pero este gran empresario de esta cadena de tiendas, con el mismo nombre, en su primer empleo no se le permitió atender a clientes porque decían que le faltaba sentido común. Imagínate, pues si la cadena que hizo de estas tiendas. Otro caso, Walt Disney, el fundador y genio, creador de Disneylandia, una vez fue despedido de un trabajo porque según su jefe le faltaba creatividad. Imagínate. Uno más, Frank Peretti, hay un libro que yo he visto muchas veces y se veía mucho tiempo, lo vi en librerías cristianas, que se llama Esta patente oscuridad. Una novela cristiana que rompió récords de ventas, o sea, se vendieron millones de ejemplares, pero antes de que sucediera eso, 9 casas editoras le negaron el contrato, lo rechazaron. Entonces imagínate, si se hubiera quedado él diciendo: no, pues sí, no sirve, con la primera que me dijo que no, la segunda que me dijo que no, 9 dijeron que no, pero después se vendió tanto este libro, un clásico, una novela cristiana. Y es que el fracaso en algún momento de nuestra vida es una realidad. O sea, sabemos que vamos a enfrentar caídas, vamos a enfrentar problemas, vamos a enfrentar fracasos, pero por algo la Biblia nos dice en Proverbios 24:16, 7 veces, ¿lo saben? 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Entonces, sí hay caídas, muchas veces vas a caer, pero la clave está ahí, en volverse a levantar, porque te caes, pero te levantas.
7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. El problema es cuando te quedas tirado, que te quedas arrastrándote ahí en el piso. El cómo levantarte, cómo vencer a la derrota es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a derrotar el gigante de la derrota. Ese es el tema de hoy, derrotando el gigante de la derrota. Ahora, les hablo de 3 puntos cortitos, básicos. En primer lugar, tenemos que reconocer, número 1, reconocer que Dios te hizo para reinar en esta vida. Dios te diseñó, Dios te formó, Dios te creó para que tú reines en esta vida. Y yo no sé si sabías que tú puedes reinar en esta vida. Se está viciando un poquito, si me le baja un poquito el monitor, por favor. No sé si sepas que tú puedes reinar en esta vida. Y tal vez digas, no, sí, yo sé que va en el cielo, vamos a reinar. No, en esta vida tú puedes reinar, vivir en victoria sobre las circunstancias difíciles que enfrentas. Es posible, y muchos cristianos viven postrados, arrastrándose y confunden con humildad cuando es una derrota lo que están viviendo, y empiezan a ver normal, a considerar el temor como algo normal, la miseria económica, la enfermedad, los complejos, la depresión, los pensamientos que atormentan, pleitos familiares, el mal genio, el ser iracundo. Eso no es más que estar derrotado. Una persona que es iracunda, que no puede tener control de sus pensamientos o de sus palabras, y que pues ya dije, ya ni modo, ya que no puede controlar, que no puede someterse, es porque está bajo el control de alguien más. Alguien que pierde el control está bajo el control de alguien más, y es lo que quiero que veamos hoy. En Romanos 5:17, me gusta este pasaje. Romanos 5:17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, y este está hablando de Adán. Adán, al haber pecado, causó un revuelo y un alboroto y un problema que nos fue heredando a todos. Todos somos descendientes de Adán, primer hombre. Nos heredó tantos problemas a causa de la forma de que él transgredió. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, porque entonces entró el pecado al mundo y entró la muerte como consecuencia. Vuelvo a leer: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más, ¿qué dice? Reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Por causa de Adán empezó a reinar la muerte, pero hay un segundo Adán, Jesús. Cuando viene Jesús, Él quebrantó este imperio de la muerte, y ahora tú puedes, por causa de Jesús, puedes reinar en vida, que es lo que dice ahí. Mucho más reinarán en vida por uno solo, por Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Tú ya has recibido el don de la gracia y de la justicia. Tú ya has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, y si no lo has hecho, pues ahorita al final oramos y que tú te asegures y decir: Señor, yo quiero reinar en vida por ti, por medio de ti, por uno solo, Jesucristo. Y es necesario entonces reconocer que reinamos en esta vida. Puedes reinar en vida únicamente por el Señor Jesús. No hay otra forma. No es por tus maravillosas obras o conocimientos, no, es por Jesús. Es por Jesús, no hay otra manera. Él es la fuente de nuestra autoridad. Jesús anduvo aquí en la tierra, tuvo un cuerpo de carne, se hizo carne, anduvo aquí en la tierra, y Él ejerció un dominio sobre todas las fuerzas del enemigo. Se le sujetaban, él echaba fuera demonios y sanaba a los enfermos, y hizo grandes milagros, prodigios, señales que seguían la predicación de su palabra. Él ejerció dominio sobre todas las fuerzas del enemigo, y Él ahora ha puesto este mismo dominio y autoridad en nuestras manos. Él reinó en vida y nos ha prometido que nosotros podemos hacer lo mismo y reinar en vida. Te pregunto, ¿estás experimentando ese dominio que tienes sobre las fuerzas del mal que Jesús te prometió? O como muchos otros cristianos, eres un cristiano débil, eres un cristiano derrotado, eres un cristiano pisoteado por el enemigo. Vean lo que dijo Jesús en Lucas 10:19.
Palabras de Jesús: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. A ver, vamos a repasar un poquito lo que aquí nos está diciendo. Les recalco cuatro asuntos. En primer lugar, Jesús dice: os doy potestad, ¿verdad? Potestad o autoridad. Yo te doy, te dice Jesús, yo te doy autoridad o potestad, y esta potestad ya nos ha sido dada como herencia. O sea, ya te la dieron, ya la tienes, es una herencia que tú tienes. ¿Qué haces con una herencia? Cuando te dicen: oye, tienes una herencia, te dieron un terrenito ahí o tienes una cuenta en el banco, ¿qué haces? Pues vamos a tomar posesión, ¿no? Vamos a tomarlo, pues me lo dio, es mío ya. Bueno, esto es tuyo. Yo te doy potestad, yo te doy potestad, yo te doy autoridad. Tú ya la tienes, la autoridad. ¿Qué tienes que hacer? Tómala, recíbela ya, te la están dando. Pero ¿qué más dice? Dice: os doy potestad ¿de qué? De hollar serpientes y escorpiones. En vez de ser pisoteados por el enemigo, nosotros podemos pisotearlo a él. Hollar es pisotear. Te doy autoridad de que vayas y lo pisotees, te está diciendo. Que puedas pisotear a serpientes y escorpiones. Y en el contexto que nos está hablando aquí de serpientes y escorpiones, me acordé que una vez alguien estaba orando por serpientes y escaleras, ¿o qué? ¿No? Una cosa así. Señor, tú nos dijiste que podíamos hollar todas las serpientes y escaleras, y se quedó en los juegos de niños. Bueno, ese fue un paréntesis, perdón. Ese luego le borran ahí en la transmisión. Pero tú tienes autoridad sobre serpientes y escorpiones. ¿De qué está hablando cuando dice serpientes y escorpiones? No es de un juego, es de las fuerzas, es simbólico de toda obra satánica. Y aquí está diciendo Jesús: yo te doy autoridad, te doy potestad para pisotear a las fuerzas del enemigo. Es lo que nos está diciendo aquí. Bueno, eso es lo que nos dice también después, porque dice: os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, que es toda obra satánica, y sobre toda fuerza del enemigo, sobre toda fuerza del enemigo. O sea, no solo ahí vienen demonios y todo género ahí de esos principados, potestades. Tú tienes autoridad para pisotearlos. O sea, la palabra es hollar serpientes y escorpiones, para pisotearlos, y sobre toda fuerza del enemigo. No sé si se entiende lo que es toda fuerza del enemigo. Es toda fuerza del enemigo. Sobre toda fuerza del enemigo, tú los puedes pisotear. Tienes la autoridad para hacerlo. Y es decir, nos da el dominio que Jesús nos da, es el dominio más poderoso y extenso que todas las fuerzas que tenemos que confrontar. O sea, tenemos un enemigo con el cual tenemos una batalla. Hay una guerra, estamos en una guerra, y tienes que entender esto. Hay una guerra espiritual, pero sobre toda fuerza del enemigo tú tienes autoridad para pisotearlos, para hollarlos a las serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo. Pero la cuarta cosa que quiero decirte es que nada te dañará. Porque a lo mejor tú pisas el alacrán y te da un aguijonazo, o la víbora y te da una mordida. Pero aquí me dice Jesús que Él me da autoridad para pisar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada me va a dañar. Es una garantía que Él te está dando. Es decir, Él nos protege de la venganza. Hay gente que dice: ay, no digas nada porque te va a oír el diablo. Y como que le tienen miedo y respeto al diablo. No, que me escuche, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, que yo tengo autoridad para pisotearlo, y lo que Él quiera hacer contra mí nada me dañará, dice la palabra. Es un respaldo que tenemos de Jesús. Entonces, que tenemos que reconocer que fuimos hechos en esta vida para reinar, para gobernar. Tú fuiste puesto para sojuzgar la tierra, así fue puesto Adán. Pero Dios, Jesús, te dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Fuiste puesto para reinar en esta vida. Pero en segundo lugar, la siguiente imagen es que tienes que vencer los obstáculos.
No quiere decir que entonces ya, papita, nada más me siento y hago lo que quiero. No, tienes que ir a vencer estos obstáculos. Hay obstáculos que debemos enfrentar. Estamos en una batalla. En una batalla hay que luchar, hay que levantarse, hay que usar las armas, hay que ejercer esa autoridad que tenemos. Y hay 3 obstáculos o ladrones que nos pueden robar la vida victoriosa que Jesús quiere que tengamos. Tenemos que vencer a esos 3 ladrones, y estos 3 ladrones empiezan con la letra I, los 3. El primero es la ignorancia. Ese tenemos que derrotarlo. La ignorancia de quiénes somos en Cristo, de lo que tenemos en Él, de lo que podemos hacer en Él. Eso, cuando nos roban el conocer quién soy en Cristo, que tengo una identidad en Él, que yo tengo autoridad en el nombre de Jesús, cuando me roban eso, me derrotan. Por eso no debo de ignorar todas esas cosas, porque multitud de personas pierden su herencia total por causa de la ignorancia. Y esto es como cuando tienes una herencia, pero no, ni sabía que me habían heredado ese terreno o ese dinero, no sabía. Pues es tuyo, ¿desde cuándo? Bueno, pero lo ignoraba. Oseas 4:6 dice: mi pueblo se pierde porque le faltó conocimiento. Cuando te falta conocimiento, eres un ignorante. Les ponía en la mañana el ejemplo, me acordaba de ese juego sí es el maratón, ¿verdad? Parece que se llama el maratón, que vas jugando y vas avanzando y tiras el dado y te hacen una pregunta y contestas bien y vas avanzando y ahí se prueban tus conocimientos, ¿no? Dice: ¿cuándo fue la batalla de Puebla? Y ya avanzas una casilla, 2 casillas y te vas haciendo preguntas. Pero a veces pasa que la ignorancia nos empieza a ganar. O sea, hay una fichita ahí que se llama ignorancia y va avanzando más que nosotros y dice: y al último ganó la ignorancia y me quedé yo a la mitad del tablero y no avancé. Bueno, que la ignorancia no nos gane, porque vamos a perder una gran herencia. Ya en lo espiritual, tenemos que tener conocimiento de tantas cosas, porque si las ignoramos, si yo no sé quién soy en Cristo, si yo no sé que tengo autoridad en el nombre de Jesús y todo lo que puedo hacer en Jesús, me voy a perder de muchas cosas. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Recientemente escuché esta historia, es una historia verídica, la leí. Esta historia habla de un hombre durante la Revolución Mexicana, que en ese tiempo, entrando en el contexto de la Revolución Mexicana, hubo muchos saqueos. Había grupos en pleito ahí, y resulta que venían los revolucionarios y saqueaban pueblos enteros. Entonces, ¿qué había que hacer? Pues había que esconder las cosas, porque a nombre de la causa, pues me vaciaban mi alacena. Entonces, hubo un hombre que en la sierra del Estado de México escondió unos centenarios en un cofre. O sea, él, para proteger eso que él tenía, que era muy valioso, centenarios de oro, fue y los esconde en un cofre y va y cavó un lugar y los esconde ahí para protegerlos, para evitar ese saqueo. Este hombre mantuvo este secreto por pocos años porque ya su vida ya estaba por terminar. Pero antes de morir le cuenta a uno de sus nietos, de nombre Juan, y le dice: fíjate que en tal lado yo escondí esto, y le platica la historia. Ahora Juan, cuando se lo dice, pues era un niño que no le dio importancia a lo que le dijeron, nunca le dio seriedad a ese asunto, ni se lo contó a nadie. Pero Juan tenía un hermano, Jorge, ambos crecieron, formaron sus familias y los 2 con sus familias vivieron en pobreza. ¿Les fue mal? Órale. Les fue mal, les subieron mucho Entonces, sigue muy fuerte. Él y su hermano, voy a hablar más quedito entonces, ¿o qué? Tenía un hermano que se llamaba Jorge, ambos crecieron y casi medio siglo después, Juan se acordó de ese secreto. O sea, pasaron 50 años y yo me acuerdo que mi abuelito, cuando estaba en su lecho de muerte, casi me platicó esto. Y entonces Jorge dijo: ¿y cómo nunca me dijiste nada? Fue Jorge, se preparó,
decidió investigar, localizó el lugar, escarbó y ¿qué creen? Encontró ese cofre de tesoro con centenarios de oro, que ahora su valor se había multiplicado cientos de veces, o sea, ya valía mucho más que lo que valió cuando lo enterraron. Qué bueno que su familia pudo disfrutar de esto. Lo triste del caso es que esto lo hicieron cuando ya estaban ellos, después de haber sufrido mucho, y murieron los dos prematuramente. Entonces no les tocó disfrutar, batallaron toda su vida hubiera sido otra si eso lo hubieran descubierto mucho tiempo antes. ¿Qué pasó? Que no disfrutaron esa, no, o sea, toda su vida habían sido herederos de un gran tesoro, pero la incredulidad de uno y la ignorancia de otro les impidió aprovecharlo, disfrutarlo y aprovecharlo. Una historia verdadera, pero triste. Bueno, pues tristemente miles de cristianos en la actualidad tienen a su alcance un gran tesoro ahí que te da el Espíritu Santo y tienes poder y autoridad y te lo pierdes por ignorante o por incrédulo pueda ser también. No saben que pueden vivir su vida en victoria. Así es que hay que vencer la ignorancia. ¿Cómo la venzo? Metiendo conocimiento. ¿Qué debo conocer? Lo que está aquí en la palabra de Dios. Ve lo que te heredaron, ve este testamento donde dice hay promesas para ti, pero si no las conoces, si eres ignorante, te lo vas a perder. No sé si hayas encontrado alguna promesa recientemente que digas, ay, ¿cómo no supe de esto? ¿Cuánto tiempo me tardé? Don Marco Segoviano, ahorita que ya partió y está con el Señor, pero me acuerdo que él me decía, si yo hubiera conocido a Cristo como tú lo conociste, yo lo conocí cuando tenía 15 años, él lo conoció cuando tenía 50 tal vez, no sé, 40 años, no sé cuánto, pero decía, si yo hubiera conocido a Cristo igual que tú desde joven, desde niño, me hubiera evitado muchísimos problemas. Y este es el punto, que si tú conoces esto desde ahorita, pues métete, échate un clavado y ven a descubrir las promesas y lo que Dios tiene para ti, porque si no, por ignorancia te vas a estar perdiendo todo eso. Así es que vamos a vencer a la ignorancia. El segundo ladrón, que también empieza con I, es la ignorancia, que ya he estado mencionando de él. No solo la incredulidad, sino que tenemos que vencer, no solo la ignorancia, sino que tenemos que vencer la incredulidad. Y algunas personas ven las promesas de la Biblia, encontramos promesas, tal vez no son ignorantes, dice, yo sé que esto dice la Biblia, no lo ignoro, pero tengo incredulidad. Y dicen, pues es que yo creo que eso es como para los apóstoles nada más, o para los que son muy espirituales, yo no soy tan espiritual, no es para mí. Y luego se sienten indignos y dicen, pues no lo merezco. Y hay una incredulidad, es que es para ti. La herencia se le da a los hijos. ¿Tú eres hijo de Dios? Tienes una herencia, aunque seas como andes, pero si eres hijo de Dios, tienes una herencia. Aunque no te sientas digno, mira, la verdad es que ninguno somos dignos. No hay quien, ni los apóstoles que anduvieron ahí, Pedro, Pablo, los que escribieron la Biblia, Juan, ni ellos son dignos, pero son herederos, como tú y yo somos herederos también, y hay promesas para nosotros. O sea que no te sientas fuera de esto, es para ti. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Porque a veces yo no conozco, o cuando tengo incredulidad, ¿cómo combato la incredulidad? ¿Cómo combates la incredulidad? ¿Qué será lo contrario? La fe. La fe, ¿cómo puedo hacer para tener fe? Bueno, pues la Biblia me dice en Romanos 10:17 que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, esto incrementa tu fe y combates la incredulidad. La haces a un lado, dices, ¿sabes? Quítate, hazte a un lado. Y este ladrón de la incredulidad lo empiezas a derrotar, pero necesitas aumentar tu fe. Tienes ya una medida de fe, pero hay que aumentar esa medida de fe. ¿Cómo? Pegado a la palabra de Dios. El método que Dios usa para aumentar nuestra fe es cuando nos pegamos a la palabra
de Dios. Y entonces es necesario llenarnos de la palabra de Dios para tener fe, porque así es como viene, oyendo la palabra de Dios. Así es que empieza leyendo, marcando, subrayando tu Biblia, estudiando, escudriñando, pon apuntes aquí, saca tu bloc de notas y empieza a apuntar las promesas que encuentras aquí, lo que Dios te está diciendo, subráyalo y dices, esto es para mí, o sea, esta es una promesa que Dios me está dando, yo no sabía, y empieza a apuntar con esos, ¿cómo se llaman esos que subrayas, que marca textos? No sé cuál sea tu método, pero empieza a encontrar de modo que rápido cuando le hagas así, dices, aquí está esta promesa de Dios, aquí está. O sea, yo me acuerdo que en mi Biblia, en la esquinita de la derecha, ahí ten tu Biblia personal, donde tú subrayes, donde esta es la carta de amor que Dios te dio, es tu comunicación con Dios, es algo muy valioso. Gastas dineral en celulares, que el rato lo pierdes, lo dejas en la casa o no sé. Le digo porque te le quedó en la casa hace rato. Traes ahí lo pierdes, lo traes sin pila, lo traes sin saldo para empezar. O sea, podrás traer mucho teléfono y sin saldo, pero esto no se le va a acabar el saldo. Ten una buena Biblia de estudio personal, vale la pena, es una muy buena inversión que te va a durar muchos años, más que lo que le va a durar la pila a tu teléfono. Y si te la roban, cómprate otra. Que ojalá, a lo mejor para que tengan alguien, te roban el celular más que esto, les interesa más. Vale la pena tener una buena Biblia personal. Yo sé que a lo mejor tienen una Biblia en su casa y se la reparten o no sé. Ten tu Biblia personal, es importante. Empieza a subrayarla, a estudiarla, los pasajes que te prometen sanidad, te prometen cosas, Dios, sobre una victoria, y ve y derrota al enemigo. Apréndete de memoria versículos, medita en esos textos, asiste a las clases de discipulado. ¿Saben que hay clases de discipulado aquí? ¿Quién sabía que hay clases de discipulado? Se dice todos los domingos, se dan los anuncios. ¿Algunos no sabían? ¿Quién no sabía? A ver, lo voy a poner al revés. ¿Por qué no? Ok, todos saben que hay clases de discipulado. ¿Quién sí viene a clases de discipulado? No les voy a preguntar quién no viene. Vénganse, hay clases para poder estar aprendiendo y estar en contacto con Dios. Te dan el alimento hasta digerido ya. O sea, es bueno que estemos estudiando la palabra juntos. Miren, cuando Josué, este general encargado de todo el ejército de Israel, estaba a punto de guiar a todo su pueblo a esta tierra peligrosa que era la tierra de Canaán, la tierra prometida, tierra donde fluía leche y miel. Él dijo esto, Josué 1 versículo 8, Josué 1, 8 y 9, vamos a leerlo. Josué 1, 8 dice, nunca se apartará ¿de dónde? Nunca se apartará de tu, a ver, pónganse el dedo aquí en la boca. De ahí nunca se debe apartar. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, vamos a decir la palabra, o sea, las escrituras, pues nunca se deben de apartar de tu boca, siempre tienen que estar ahí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la voy a estar mordiendo aquí todo el día? No, es que voy a producir palabras que vengan de aquí. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. ¿Con qué meditas? O sea, con una mano aquí y con otra acá. Vamos a ponerlo, o sea, hablo, pienso. Voy a estar hablando, meditando. No se va a apartar de mi boca y voy a estar de día y de noche meditando en esta palabra de Dios. ¿Y luego para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, vas a ser exitoso en la vida. Mira que te mando, dice el siguiente versículo, mira que te mando que te esfuerces. O sea, tienes que esforzar, te tienes que esforzar. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esta es una promesa.
pero yo tengo que hacer mi parte. Yo tengo que poner la palabra en mi boca y tengo que ponerla también en mi mente. Voy a estar meditando en ella constantemente. Observa cómo el meditar y hablar la palabra traerá prosperidad y éxito en la vida. ¿Quieres que te vaya bien? Haz estas dos cosas. Habla la palabra, medita en ella. Habla la palabra, medita en ella de día y de noche. Que nunca se aparte de tu boca. Que nunca se aparte de tu boca. Debemos también entonces entender que así como la fe viene por el oír, cuando yo escucho la palabra de Dios viene la fe, ya lo vimos. Bueno, ¿qué pasa si en vez de lo que yo estoy oyendo no es la palabra de Dios, sino son pensamientos negativos? Eso va a robar mi fe. Si la palabra de Dios, cuando yo la escucho, cuando yo la hablo, me trae fe, ¿qué tal si yo lo que estoy escuchando son otros pensamientos, otras ideas fuera de la palabra de Dios, contrarias a la palabra de Dios? Si lo que yo estoy confesando no tiene nada que ver con la palabra de Dios, eso va a robar mi fe. Y estamos en una batalla de la fe. Y entonces va a venir la incredulidad a tu vida. Por eso es importante que ganemos la batalla. ¿Cómo? Hablando, meditando la palabra, no otras cosas que nos alejan del propósito que tenemos. La incredulidad viene por el oír los comentarios negativos hablados o por nosotros mismos o que escuchamos de los demás. También a veces hay gente que no te edifica nada. No estés escuchando lo que te están diciendo. Tengamos cuidado de lo que decimos y lo que oímos. Habla y medita la palabra de Dios. Pero el tercer enemigo que tenemos que vencer, que también empieza con la letra I, es la inactividad. Por eso decía, yo te digo que te esfuerces y seas valiente. Esfuérzate, ánimo, ve para adelante, porque la inactividad es el tercer ladrón. Las victorias espirituales se logran con una fe enérgica, con una fe puesta en acción. No nada más que digas, sí, yo creo. No, pues a ver, que se vea tus obras, lo que tú estás creyendo, que se vea que estás activándote lo que tú estás creyendo. Pero hay cristianos perezosos y pasivos que no alcanzan el potencial que Dios quiere. Más adelante, en otro domingo, hablaré del gigante de la pasividad. Tal vez este es otro gigante que tenemos que derrotar. Pero es necesario que encontramos algo, que entendamos algo. Únicamente cuando tú estás en conflicto es cuando ganas terreno al enemigo. Imagínate, estamos en una guerra espiritual. Bueno, es una realidad, no solo lo imagines, pero visualiza que estamos en una guerra. O sea, ya estamos en un campo de guerra, tenemos un enemigo que es mañoso, que roba, mata y destruye. Estamos en esta guerra y él quiere derrotarte. Por otro lado, yo no quiero dejar que me derrote. Entonces estamos en una lucha de vencidas, por decir algo. Resulta que es más fuerte que nosotros, con nuestras propias fuerzas, pero yo tengo armas espirituales que yo puedo utilizar para derrotarlo. Pero mientras él quiere ganar territorio y poseer ese territorio, ir ganando terreno, yo no quiero ceder territorio, yo quiero al contrario, quitarle territorio que me ha quitado él a mí. La única forma en que vamos a ganar territorio es cuando nos levantamos para luchar y pelear. No es si me quedo sentado, pues a ver qué pasa, a ver si viene el enemigo, a ver si me ataca hoy en la noche o mañana, a ver qué. No puedes estar pasivo, tienes que ser activo. La inactividad te va a llevar a la derrota. Levántate, lucha, pelea la buena batalla de la fe. Recuerda que Jesús dijo, Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Tenemos un enemigo mañoso y que te quiere hacer daño, que no juega limpio. No le des oportunidad, no des lugar al diablo, no le cedas terreno, al contrario, vamos a arrebatarle lo que nos quitó. Si él ya ha estado llevándose a tus hijos y ves que está batallando, pues vamos a arrebatárselos, pero tienes que levantarte, no puedes estar inactivo, tienes que levantarte y luchar y pelear por ellos y ganar esta batalla con la ayuda de Dios. No recuperaremos lo que el enemigo ha robado si nos mantenemos pasivos. Al contrario, necesitamos tomar la ofensiva. ¿Cómo? Como Josué lo hizo, meditar y hablar la palabra de Dios. Son parte de lo que tenemos que hacer.
meditar y hablar la palabra de Dios. Y aquí entramos al tercero y último punto, que es, quiero que entiendas el asombroso poder que hay en nuestras palabras. Hay un poder, nuestras palabras son como recipientes. Y esos recipientes tienen poder ahí. Cuando tú sueltas palabras, tú soltaste ese recipiente, pero algo hay ahí en esas palabras poderoso. Incluso yo estaba viendo unas cosas, datos muy curiosos, porque aún en el mundo secular se reconoce el poder de las palabras positivas. Hay personas que le hablan a las plantas. O sea, yo entiendo que le hablemos a tu gatito, a tu perrito, aunque no te entiende, pero tú le hablas y le das palabras de cariño. Pero hablarle a un rosal, digo, a lo mejor yo lo veo raro, pero hay quien lo vea muy normal. Que, ay, qué bonita amaneciste hoy, mi gerandi, o no sé, Gera, ¿cómo estás, Gera? O sea, con cariño, ¿no? Y dice, según, o sea, pues yo no soy muy de eso de las flores, pero respeto, dicen que las plantas se comunican entre sí y con los humanos de diversas maneras, y algunos estudios afirman que hablarles de forma amable puede ayudarles a crecer más saludables. Yo no le he calado porque ni flores tengo, pero puede ser que sí. O sea, si le hablas ahí al maizal, no sé, al sorgo o algo, pues a lo mejor se pone más bonito y da más fruto. Hay que hablarle con cariño. Vean esto que encontré. Ustedes que me encontré en internet, es maravilloso porque encuentras muchas cosas. ¿Alguna vez escucharon la frase, no sabes cómo tiene las plantas mi vecina, si hasta les habla? O mi suegra tiene unas plantas preciosas, siempre habla con ellas. Las plantas nos escuchan con detenimiento, su silencio nos ayuda. Bueno, déjenme, me adelanto un poquito más, pero te dice que le sigas hablando a las plantas. Por otro lado, o sea, hay quienes dicen, pues crecen más bonitas si les hablas bonito. Por otro lado, este es otro estudio que me encontré. Hay quienes aseguran que las vacas dan más leche cuando les ponemos música para ordeñarlas. Y encontré un estudio de la Escuela Agrícola Panamericana, es un Zamorano en Honduras, es de noviembre del 2020, es un estudio. Concluyó lo siguiente: la música clásica genera un efecto positivo en la producción de leche, mas no se puede asegurar que tenga un efecto en la calidad. O sea, dijeron, la proteína de la leche y eso no cambia, pero sí da más leche la vaca si le pones música clásica. Y yo decía, bueno, pues si les vas a poner el tucanazo y la chona y eso, pues no sé si les guste a las vacas, ¿verdad? Pero el punto aquí es que dice que si les ponen música clásica a las vacas, dan más leche, este estudio. Y te explica por qué. La música puede influir en los animales para que neutralice los sonidos fuertes como choque de metales, gritos o algún sonido que altere al animal. La música clásica al momento del ordeño funciona en las vacas a largo plazo, probablemente porque las vacas son animales de hábitos y debe acostumbrarse a este nuevo factor en su ambiente. Una vez que se acostumbra, le ayuda como liberador de estrés, lo que resulta en menos enfermedades y más producción de leche. Bueno, dicen que les ayuda la música clásica a las vacas y dan más leche. Pero sí, y a las plantas si les hablas bonito también. Si en lo natural, o sea, se respalda, se dice esto, imagínate en lo espiritual cuando tú hablas lo que es correcto. Cuando tú lo que estás hablando es la palabra de Dios que tiene poder y autoridad. Cuando tú estás citando lo dicho por Dios, no te puedes equivocar cuando citas la palabra de Dios. No puedes dar un mal pensamiento cuando estás citando la palabra de Dios. Hay un pasaje que dice que hablemos entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, que demos gracias a Dios. Cuando alabamos a Dios como lo hicimos aquí hace rato, Señor, cantábamos al principio, tu palabra dice. Ay, otra vez me metí en problemas, hace rato se me olvidó la canción y otra vez. ¿Qué dice? ¿Cómo va el canto? A ver, ayúdenme. No entendí, pero bueno, que tú ayudas al necesitado, y estuvimos citando cosas que dice la palabra.
venimos a alabar a Dios, venimos a exaltarle. Tú eres santo, santo, santo. Eso dice la palabra, que Él es santo, santo, santo. Y tú estás citando la palabra, estás desatando poder, estás desatando esa autoridad. Tú dices, Señor, que nunca he visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Tú dices, Señor, que tú te empobreciste para enriquecernos a nosotros. Tu palabra dice, Señor, que Cristo llevó nuestras enfermedades a la cruz y por su llaga fuimos nosotros curados. Y puedes tú estar citando promesas y palabra. Tú eres defensor del padre de huérfano, defensor de viudas. Puedes tú citar lo que dice aquí la palabra. Y si con las plantas, en la agricultura y en la ganadería suceden cosas, pues cuánto más en lo espiritual, cuando tenemos el respaldo de nuestro Dios, que es poderoso. Entonces, entendamos la importancia de lo que decimos. Se puede lograr resultados tan impresionantes. Medita, declara la palabra de Dios, que no se aparte de tu boca, que no se aparte de tu boca. Está pegado a este libro de la ley, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Romanos 8:37 nos dice, declara esta siguiente promesa. Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes en todas las cosas somos más que, o sea, no solo vencedor, más que vencedor, o sea, otro nivel más alto. Eres más que vencedor, ya está bien, está todo dar. Pero este es más que vencedor por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Jesús. Jesús te amó, que entregó su vida por ti. Por medio de Él, tú eres más que vencedor. Y si leemos el contexto de todo este pasaje, desde Romanos 8:35, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada te puede separar de Él, nada te puede separar. Esto significa que no solo vas a sobrevivir o sobrellevar las batallas, sino que las vas a superar con éxito. Vas a ser más que vencedor en Cristo Jesús, porque tu identidad está puesta en Cristo. Y entonces vas a reinar en este mundo por Cristo, por aquel que nos amó. Jesús te ama, tú puedes vivir una vida de victoria. ¿Qué podemos concluir? Les leo 2 de Corintios 2:14. 2 de Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva, leemos esa primera parte, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Puedes darle gracias a Dios? Ponte de pie conmigo, vamos a darle gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Él nos lleva siempre en triunfo, siempre en triunfo, siempre en triunfo. ¿Qué podemos concluir? Si te has sentido fracasado, si has tenido frustración, desánimo, te has sentido en derrota, no te desesperes. Recuerda que la lista esa que te di al principio, no de Walt Disney, de Thomas Edison, de estos personajes de Woolworth, que aunque tuvieron que enfrentar problemas y situaciones difíciles, finalmente salieron adelante. Las luchas son pasajeras, estamos en una guerra espiritual, tenemos un enemigo que es fuerte, pero nuestro Dios es más fuerte que ese enemigo y nos da la victoria, nos da autoridad para pisar y hollar toda fuerza del enemigo, serpientes y escorpiones. Esos grandes personajes de la Biblia
que encontramos como Job, como Pedro, como David, como Elías, como Pablo, pues todos ellos también enfrentaron pruebas, no creas que no, o sea, también tuvieron sus broncas, tuvieron momentos difíciles y de derrota, pero lejos de haberse quedado ahí, ellos se levantaron y vieron esta oportunidad para aprender y luego ir a reinar en vida. Y hoy tú puedes reinar en vida con la ayuda de Jesús. Les doy unos ejemplos bíblicos. Miren, David se enfrentó contra Goliat, este gigantón que estaba retando al pueblo de Dios y los tenía todos temerosos. Y cuando va David, él dice, bueno, ¿y quién es este filisteo incircunciso para que nos esté retando, ¿no? O sea, nos está desafiando al pueblo de Dios. Y él se levantó y fue. Ahora, humanamente todos, ¿qué decían ahí? Dicen, oye, este cuate no la va a hacer. O sea, aquel ha sido guerrero toda su vida y además es gigante. Este muchacho, ¿qué va a lograr hacer? Ni su papá lo quería, lo menospreció su papá. Y fue ese día a la guerra porque su papá lo mandó para llevarle lonche a sus hermanos. Sin embargo, con la ayuda de Dios, David venció a ese gigante. No se dio por vencido, su fe puesta en Dios lo respaldó y tuvo la victoria de algo que parecía imposible. Se veía una derrota segura, pero Dios, con su poder, lo llevó adelante. Job, a pesar de haber perdido todo, nunca renunció a su fe en Dios. Aunque él parecía derrotado por las circunstancias, sin embargo, él mantuvo su confianza en Dios. ¿Y qué pasó? Que al final Dios lo recompensó y le dio el doble de lo que tenía. Y el que ya se veía postrado, derrotado, ya caso perdido, todo lo que perdió muchísimo, perdió todo lo que tenía. Sin embargo, Dios lo respaldó, lo apoyó. Él nunca quitó su confianza en Dios y Dios lo levantó y fue bendecido y se le dio doblemente todo. Pablo, a pesar de ser encarcelado, azotado, perseguido, él nunca se consideró derrotado. Es más, él fue quien escribió en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A pesar de sus situaciones, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto mostraba que su fe estaba puesta no en él, estaba en Cristo, porque la victoria es en Cristo. Todo lo puedo en Cristo, que Él es el que me fortalece. Él era la fuente de victoria para él. Josué y Caleb, recordemos que hubo otros espías que regresaron y trajeron un mal reporte de lo que había en la tierra cuando iban a entrar a la tierra prometida, y ellos dijeron, es imposible entrar a esa tierra, es una tierra que hay gigantes. Bueno, así igual tú te estás enfrentando con gigantes como la incredulidad, como la inactividad, como ¿cuál fue la otra? Ignorancia. Pues hay que derrotar esos gigantes. Sí vienen esos gigantes, pero hoy estamos con el gigante de la derrota. Es un gigante que te mantiene derrotado. Pues vamos a derrotar a la derrota. Vamos a este gigante a hacerlo a un lado. Bueno, Josué y Caleb, ellos dijeron, es que sí podremos, más podremos nosotros que ellos. Y cuando todo se veía imposible, ellos no se dieron por vencidos. Su confianza, ¿sabes en qué estaba? En la promesa de Dios, porque Dios les había dicho, yo les voy a dar esa tierra. Y ellos creyeron a Dios y ellos llegaron a poseer esa tierra. Todos los demás se la perdieron porque no creyeron a Dios. Ten tu confianza en Dios, ten tu confianza en lo que Él te ha prometido, en su palabra. Y el caso supremo que siempre me gusta tener es el de Jesús, porque este ejemplo es el mayor ejemplo de derrotar a la derrota. ¿Y sabes cuándo derrotó Jesús a la derrota? En la resurrección. Él venció la muerte. Y cuando ya parecía que era una derrota absoluta, ya lo habían enterrado, ya habían puesto una piedra ahí para que no oliera mal. Sin embargo, la piedra fue removida, Él resucitó al tercer día, venció a la muerte.
Y sabes que esa resurrección de Él, a través de ese resucitar de Jesús en su tercer día, Él vino a través de ese triunfo a garantizarte que tú también serás vencedor. Él venció a la muerte y Él es el que te dice: yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin de los tiempos. En mí tú puedes ser vencedor. Si estás en Cristo, tú puedes ser vencedor. El haber fallado no te hace un fracasado. Levántate, aprópiate de los recursos que el Señor te da. Y aunque enfrentemos momentos difíciles, la victoria final ya ha sido asegurada en Cristo. Lo que parece una derrota momentánea no determina nuestro destino final. Segunda de Corintios 4, 8 y 9 dice que estamos atribulados en todo. A ver, vamos a leer juntos esto, por favor. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos. Aunque enfrentamos dificultades, las promesas de Dios están por encima de todo eso, lo que muestran nuestras circunstancias. Para derrotar a la derrota es necesario mantener nuestra fe puesta en las promesas de Dios y confiar en Él y descansar en Él, y aún en los momentos más oscuros seguir confiando en Él. La confianza en las promesas de Dios es la que nos sostiene. ¿Y cuál es la perspectiva correcta a tener aquí? Porque muchas veces nos sentimos derrotados porque perdemos la perspectiva eterna. Pero en Cristo nuestras dificultades son temporales, pero la victoria es eterna. Esa es la diferencia. Entonces no pierdas la perspectiva correcta. Y por último, permanece firme en la fe. Hay que mantenernos en esa fe, hay que seguir creyendo y tienes que seguir alimentándote para que tu fe sea fuerte, sea grande, sea poderosa. No te des por vencido en medio de las luchas, sabiendo que Dios tiene el control y que su victoria es asegurada en Jesús. Si tú estás en Cristo, tú puedes ser más que vencedor en este día. En primer lugar, yo quiero que oremos para, si no has entregado tu vida al Señor Jesús, pues vamos a entregársela y vamos a orar. Cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, yo rindo mi vida a ti. Reconozco mis fallas, mis fracasos, mi pecado, mis errores, pero también reconozco que tú eres Señor de todo y que tú puedes salvarme. Te entrego mi vida, sé mi Señor y Salvador, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.